con Enrique Ponce y ahora sí lo presento formalmente. ¿Cómo estás, Enrique? Buenos días. Hola, buen día. ¿Cómo les va? Muy bien. Bien, muy bien. Bueno, Enrique, ¿qué pasa con la justicia en San Luis? Voy a hacer un poco una pregunta bastante amplia, digamos, pero empezar desde lo macro. Eh, yo te preguntaría a vos, ¿qué opinas de la justicia? Y estoy seguro de tu respuesta, porque es la respuesta del verdulero, del carnicero, del trabajador que lo echaron de la fábrica, del vecino que tiene situaciones de inseguridad. Entonces dice, che, ¿y qué pasa? ¿Quién nos salva de esta? ¿O quién nos da una mano? ¿Quién nos tira, digamos, un salvavidas? Entonces, Sí. la opinión que tiene la gente y la sociedad de la justicia es pésima. Pero además, ¿sabés qué? Reconocida por las propias autoridades judiciales. Las más altas autoridades judiciales saben lo que la ciudadanía piensa de ellos. Los fiscales saben lo que la ciudadanía piensa de ellos. Los jueces laborales saben lo que piensa la ciudadanía de ellos. Entonces, Pero no hacen nada para cambiar esa imagen. bueno, ahí está lo más interesante de todo, porque ¿sabés qué pasa ahora que es tiempo electoral? Viste que te regalan una bicicleta, pues está perfecto, pero también tendría que venir acompañado una oportunidad laboral para que tengas un sueldo digno y el pibe no tenga que comer en un merendero, con una comida que además viene muchas veces en pésimas condiciones o en la escuela. Entonces, ¿de qué manera se hace esto? Entonces, vos tenés algunos que se animan a opinar. Yo, la verdad, no escuché ningún candidato a diputado provincial, porque es muy relevante el cargo de diputado, que venga a decir qué pasa con la justicia. Entonces, no es un tema. Entonces, ¿qué estás viendo? Un festival primordial de denuncias. Escúchame, si hubo funcionarios corruptos de la gestión anterior, bueno, que se investigue y que se lleve a cabo lo que se tenga que llevar a cabo. Pero el tema es que esas denuncias penales las hacen, hacen picate, mete denuncia penal, mete denuncia penal. O sea, ¿cuál es la propuesta que tiene el gobernador Poggi para que se reforme la justicia positivamente? Y además no lo podés hacer solo, porque de los abogados que tiene ahí, ninguno ni siquiera pisa los pasillos de los juzgados del Poder Judicial. Entonces vos venís, sacás una ley teórica que después no tiene un fundamento para que se aplique, dé soluciones a la comunidad y van a seguir los problemas. Entonces, ¿qué opina la gente de la justicia? ¿Que está todo mal? Sí. ¿Por qué? Porque no tenés respuesta. O sea, esa imagen que estaba ahí, que era elocuente, ¿no? Te dice, un barrio popular, el República, pero podés ir al 9 de julio. Es más, anda acá al centro, anda al centro. Sí. Preguntale a un comerciante que acaba de ser perseguido injustamente, que tuvo miedo, que lo asaltaron. ¿Qué piensan de la justicia? Primero, ¿quiénes acceden a la justicia? Y la verdad, la imagen que tiene la gente es que solo favorece a ricos y poderosos. ¿Tenés posibilidad de que la justicia te resuelva un problema? Entre los que piensan que te lo resuelve poco y no te lo resuelve nada, tenés más del 80% de la población de ese barrio, por ejemplo. ¿Entendés? Entonces, ¿qué hacemos con esto? Es muy sencillo. Primero que nada, hay que reconocer el problema. Segundo, no solamente hay que hacer una propuesta de reforma por parte del gobernador Poggi, que es el gobernador que tiene una función importante, la más importante de la provincia, sino también tiene que hablar con las autoridades de la justicia. Porque en definitiva se tiran las responsabilidades de uno a otros. No, que no hay plata, no, que los sueldos. Entonces, siempre hay, como quien dice, el jamón del medio, ¿quién es? La comunidad, que se ve perjudicada, porque no tiene resultados que hagan justicia a la injusticia, y también los empleados judiciales, porque tienen un sueldo que es muy bajo y además están sobrecargados de trabajo. Yo invitaría a cualquier funcionario que tenga responsabilidad dentro del gobierno provincial, aunque no sea abogado, que vaya al pasillo donde están todas las defensorías. ¿Quién acude a una defensoría? Una mamá que tiene que reclamar alimentos, una mamá que sufre en situación de vulnerabilidad, violencia de género y no tiene una cuota alimentaria. Una mamá que tiene un problema con respecto a falta de acceso a derechos. Entonces, vas a un juzgado laboral y vas a ver que entran, pero decenas de reclamos o demandas laborales porque están despedidos, porque estás en negro. Entonces está lleno de gente. Vas al tercer piso y tenés
lleno de gente que está en los juzgados civiles donde tenés una sucesión, una usurpación, donde tenés una quiebra de las pocas fábricas que pueden quedar, digamos, de todas las que había. Y vas a la justicia penal y ves también un montón de pasillos donde hay gente en los mostradores veniendo a insultar a algunos, a quejarse, la mayoría, a los fiscales. Pues dicen, ¿qué hacen? Me acaban de robar el taller y yo sé quién choreó las herramientas y le dije a la policía, no me tomaba la denuncia, vengo acá, me dicen que tiene un formulario, yo quiero hablar con el fiscal. No, el fiscal está ocupado, no te puedo recibir. Pero yo sé quiénes son los que me tienen las herramientas que me chorearon en el taller. Claro. Entonces, ¿qué querés que piense la gente? Bueno, entonces todos esos que están proponiendo reformas judiciales, fundamentalmente la intención que tiene el gobernador, le pido al gobernador que lo primero que tiene que hacer es algo que él sabe que tiene que hacer, pero no debe saber a quién poner, o a lo mejor sí lo sabe y está esperando un momento más oportuno para que pasen las elecciones y lo haga. Tiene que nombrar al procurador general del Poder Judicial, que es un poder independiente, que no responde a ninguna dirección del Superior Tribunal de Justicia, que debe trabajar para la comunidad porque es quien tiene que dirigir a todos los fiscales para que los fiscales acusen y logren que los delincuentes vayan presos. Acá tocaste un punto, Enrique, que justamente estaba entre por ahí las preguntas que yo quería transmitirte. Y es que en este momento hay un procurador interino, podría decirse, que en realidad es una persona que ha estado acusada, no recuerdo, creo que en 2005 fue el caso de las renuncias anticipadas, ¿no? Y Lutens era uno de para que se lo vamos a traducir en criollo. O sea, sí, eso tiene que ver con una cuestión de integridad moral, porque se supone que si vos tenés un alto funcionario judicial y es permeable, o sea que puede venir que frente a un gobernador o frente a un ministro de gobierno le viene a decir, mirá, vos rendiste el concurso, aprobaste, pero querés ser juez o querés ser fiscal, bueno, mirá, primero que nada, firmame acá. ¿Y qué es eso? Una renuncia anticipada. Ojo, entonces esa persona, ¿qué libertad tiene el día de mañana para resolver, si tiene que resolver un hecho de corrupción, si tiene que resolver un problema que pudo haber ocasionado el área o el gobierno? Es totalmente permeable a eso, entonces está totalmente condicionado. Y todo sea por acceder a un cargo. Bueno, de esos hubo 11 que aceptaron renuncias anticipadas, uno de ellos que queda todavía en funciones, que no es procurador general, pero está cumpliendo la función de procurador general porque el que estaba, que era un desastre, que se llama Martínez, les puedo contar ahora por qué es un desastre. Hace muy poco, sí, porque vio una foto del chorrillero y le dio miedo, entonces dijo, mejor me voy, o sea que la integridad cero. Entonces, ¿qué pasa? Estar en ese cargo es muy importante, más en estos tiempos, pero tenés que tener integridad y no tenés que ser permeable a presiones, porque si no, dedícate a otra cosa. Un juez no puede estar con miedo, con temor, y están todos escondidos así, o algunos o muchos, porque no quiero ser injusto con la mayoría, pensando a ver qué va a decir la prensa, qué va a decir la gente, pero ¿sabés lo que pasa realmente? Que es muy importante que el gobernador Poggi designe un procurador general, porque es el jefe de todos los fiscales. Y te voy a decir por qué es importante, y se lo digo a la gente. Es importante porque, en primer lugar, tiene que reunir 3 requisitos: integridad, idoneidad, y además tiene que ser una persona formada en penal. ¿Me entendés? O sea, integridad significa que no es permeable a la corrupción. Idoneidad significa que es capaz para el cargo y además que tenga aptitud y conocimiento. Tiene que ver con que sepa lo que es la justicia penal y cómo tiene que trabajarse en un poder judicial dirigiendo a los fiscales para que salgan a representarnos a todos nosotros y defender a la comunidad frente a los delincuentes. 3 requisitos, idoneidad, aptitud moral y además un muy buen desempeño con experiencia y que conozca el derecho penal, cosa que no tenía el anterior. Entonces hoy tenemos esta persona que está transitoriamente cubriendo una vacancia y cuando vos vas a reclamar una causa como la que yo fui ayer, y más de una, porque esto también lo hablamos en el Colegio de Abogados, y tenés las respuestas que son 0. Entonces vos tenés
representación de una, por ejemplo, una víctima de violencia de género, una víctima de qué sé yo, no sé, qué puede ser, de una víctima de robo, una víctima, o a lo mejor estás defendiendo los derechos de alguien, y no hay audiencias, no viene el juez como para que se dirima en ese momento. Entonces te vas, te quejas, tenés que ir de un edificio al otro, hasta que hablas con las autoridades. Bueno, mira, vamos a ver qué se hace con esto. Entonces te doy un dato. El fiscal al final te recibe y te dice, mira, recién me acaban de traer la computadora. O mira, no tengo el decretante porque tiene un problema grave de salud y no tengo quien lo reemplace. Pero vos ves en la oficina que además hay más empleados que están atendiendo a lo mejor al público y otros que no. Entonces, ¿sabés qué quiere decir eso? No es que no hay plata, sino que está mal manejada la administración de justicia. ¿Y sabés por qué está mal manejada la administración de justicia? Porque ese fiscal que se justifica, que no te pudo atender, o está demorado con la audiencia para que se la pida al juez, ¿me entendés? Pasan dos cosas. Primero, se demoran. Entonces te das cuenta que no tienen recursos. O sea, no personalicemos en los fiscales, porque están trabajando, pero tienen que tener recursos. Bueno, alguien tiene que encargarse de que esos recursos permitan una justicia eficaz. Entonces, ¿quién se tendría que encargar de eso? El Procurador General. Pero te podría decir lo mismo con el Superior Tribunal de Justicia para el resto de los fueros que son familia, laboral, civil, comercial, ¿me entendés? Entonces, el tema es que la plata, no sé en qué se gasta o se está gastando mal. ¿Y cómo sabemos si se está gastando mal o no alcanza? Es imposible saberlo. ¿Sabes por qué? Porque no miden la gestión. O sea, vos en tu casa, si tenés un presupuesto que es en ingreso de 100 pesos y sabés que tenés que pagar el alquiler, los útiles de los pibes, la comida, mínimo de esparcimiento, más las vestimentas y los remedios, la nafta para el autito y desplazarte, ya sabés que tenés 100, gastás 90, te quedan 10. A veces gastás 110, te vas endeudando cuando tenés ingresos por 100. Entonces, lo mismo pasa en el Poder Judicial, lo mismo pasa en el gobierno. Cuando no haces control de gestión, nadie sabe en qué se gasta la plata. Entonces yo no te puedo decir si el reclamo que hacen, lo que sí sé que los sueldos de los empleados son muy bajos. Eso no debe ser así. Entonces le pide el Superior Tribunal al ministro de Hacienda de la provincia que le mande más plata y los otros le dicen, bueno, pero la plata que te tenés debería alcanzarte. Entonces, en el medio, ¿qué pasa? Está resentida la sociedad porque no tiene solución sus problemas. Cuando vos vas a la justicia es porque ya no tenés otra alternativa. Te rajaron del laburo, fuiste víctima de un robo, tenés un problema de salud, te faltan los alimentos. ¿Está claro? Entonces, eso es acceso a la justicia. Entonces, ¿hay acceso a la justicia? No. ¿La gente cree en la justicia? No. ¿Cuál es la solución? Es muy simple. Hay una ley que se llama, por ejemplo, ¿no? Donde es mi especialidad, porque además yo trabajo de abogado. Yo defiendo víctimas. Yo no tengo un sueldo y mis ingresos son mis honorarios. Entonces yo pateo todos los días los pasillos de los tribunales. Entonces muchos de los que opinan ni siquiera saben lo que es estar ahí adentro. Pasa lo mismo en los barrios. Muchos opinan, pero no conocen la situación de los barrios. Claro, sí, exacto. Mandan a alguien para que les cuente. Bueno, ese es otro tema también muy grave, ¿no es cierto? Entonces, yo voy al tema de la justicia, porque la justicia es al final del camino el que te tiene que encender la luz al final del túnel, pero no es un tren que viene de frente para garantizar algo que sea negativo. Tiene que garantizar algo positivo, que es una reparación a un daño. Y eso no está pasando. Entonces, hay una ley, como te decía, para el caso penal, que se llama Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal. Bueno, así se llama la ley, es una cuestión técnica. Pero ahí dice que un inciso del artículo 10, que la función del Procurador General, entre todas las que tiene, que es defender a la comunidad y acusar a los delincuentes y que vayan a juicio y sean condenados, y si sos inocente, libres, de que lo determinará un juez, es que vos tenés que hacer control de gestión. Entonces, si vos no sabés cuánta plata está, o si tenés, no sabés en qué la gastás, y después no controlás si la gastaste bien, es fundamental para una correcta administración hasta de un club de barrio. Imagínate la justicia. Y seguir reclamando plata. Bueno, entonces tenemos que romper con esa pelea entre el que dame plata y el ya te di,
y la que tenés debería alcanzar, porque sufre la comunidad y sufren los empleados y también sufren los funcionarios que trabajan íntegramente, porque también es bajo el sueldo de un juez y de un fiscal. Bueno, pero termino con esto. sí. Entonces, control de gestión es lo siguiente. Mira, ¿cómo se mejora algo? ¿Cómo hay mejora en una empresa? ¿Cómo hay mejora en una institución? ¿Sí? ¿Con qué? Con medición. ¿Con medición de qué? Del control. ¿Con el control de qué? De las estadísticas, de cuántas cosas entran, o cuántos trámites entran, y cuántos trámites hay que salir, y cuántos resolviste al mes. Entonces, en la justicia penal, ¿cuántas causas penales entran al año? Yo fui ayer a preguntar a la procuración, le digo, quiero que me den la memoria anual que dice la ley del artículo X, que tiene que ser pública, porque antes me metí en internet y dije, a ver, quiero ver dónde está la memoria anual que dice la ley del año 2024. Una pantalla en blanco. Bueno, no la subieron a internet. Voy a la Procuración General, que es el señor que recién mencionamos, Lutens, uno de los que había firmado la renuncia anticipada, y sigue ahí, permeable, por supuesto, a cualquier presión del poder, porque esa renuncia, él la firmó, y el que se la hizo firmar todavía de manejar los hilos. Entonces, vengo a buscar la memoria anual del año, me río porque dan ganas de llorar. Y me dicen, perdón, pero acá no se hace eso. Pero la ley orgánica dice artículo 10, inciso G. Se hace, entonces? No, dice, no se hizo nunca. ¿Pero desde cuándo? Desde que está la ley, que es el año 2022. ¿Y quién era el procurador? Martínez. Y ahí empezó el sistema adversarial, que es espectacular. Tener que ser todas audiencias donde vos resolvés las causas rápido, vas a juicio y salís condenado o absuelto. Entonces, ¿cómo va a mejorar la justicia penal si no medís? Para medir tenés que controlar, y para controlar tenés que tener a alguien idóneo que haga un análisis de las estadísticas, cuántas causas entran, de qué delitos son. Che, son tantos delitos de integridad sexual, tantos delitos de robo, tantos delitos de hurto, tantos delitos de abigeato, se chorean la vaca en un campo. Entonces sí, mira, entran por homicidio, por hurto simple son 5.000, por robo son 19.000, por injurias y calumnias 1%, por estafa simple. Entonces, che, mirá, a ver, pará, acá está el grueso, la inseguridad, el robo, los delitos contra la propiedad, por ejemplo, sí. Deben ser siempre, la estadística es que son el 80% en todos los sistemas penales de la Argentina. Una estafa, un robo, un hurto, después tener los agravamientos. ¿Me entendés? Entonces, si vos no destinás recursos para eso, lo estás gastando mal en otras cosas que a lo mejor no necesitan tanto dinero. No hay mejora sin control, no hay control sin medición, y para eso esas estadísticas tienen que facilitarte que vos mejores la situación para que accedas a la justicia. Entonces la pregunta es, si estamos yendo a la Procuración General para que nos digan, me pregunto y me respondo solo. Sí. No me vas a hacer poder Adelante, preguntar, ¿no? Como a la Mirta Legrand. ¿Entendés? Le mandamos un saludo a Charlie. Pero ¿sabés qué pasa? Digamos, hay que estar en los pasillos de los tribunales. Yo he hablado con las autoridades máximas, con los fiscales, he hablado con los empleados, hablo con las víctimas, trabajo de abogado, hablo con los colegas del Colegio de Abogados, y tenemos que tener una respuesta ya, pero falta profesionalismo, porque un abogado no sabe de control de gestión. Es lo que yo le decía a una funcionaria ayer que está en esa área, que acaba de asumir, que le deseo éxito. Dice, bueno, ahora sacamos una resolución, vamos a empezar. No, pero ¿esto se hace o no se hace? Sí, se hace, pero lo hace el jefe de la oficina de sistemas. O sea que el tipo que tiene un cargo de licenciado en informática es el que tiene la estadística de todos los robos que hay en la provincia de San Luis al año, sí. Y digo una cosa, ¿y el procurador general sabe cuántos robos hay? No. ¿El fiscal sabe cuántas causas tiene por robo en su propia fiscalía? No. ¿Qué ve? Gente que viene, no, ¿me entendés? Entonces, ¿para qué se hace esa estadística? Para que vengan y digan, che, la plata hay que ponerla acá, acá y acá. Mejorar el sueldo de los empleados, estos empleados mándalos para este lado. Entonces, estás... Para optimizar recursos. A la suerte de Dios. Entonces vos decís, che, pero no hacen esto, ¿no lo ven? No. Pero es básico y además está en la ley. Se llama Ley
orgánica del Ministerio Público. Entonces, ningún juez, ningún fiscal, ningún abogado está formado para hacer control de gestión, porque está formado, a partir del estudio de las leyes, para resolver casos jurídicos y aplicar la ley. Pero ¿qué saben de control de gestión? Entonces déjenselo a un ingeniero, licenciado en administración de empresas, hay cantidad de contadores que están preparados y que tienen que ser parte, que además deben ser muy pocos los que sean necesarios, para que esas estadísticas te las den y después puede haber analistas que analicen de qué manera los recursos hacen que la justicia sea eficaz. Bueno, eso hoy en la provincia de San Luis, desde que empezó el sistema adversarial, que es muy bueno, porque tiene que lograrse que los juicios salgan rápido, todos son audiencias orales, tendrían que tener una rápida respuesta de solución en que haya delincuentes presos, que haya jueces idóneos condenando a los que cometen delitos y además que la gente tenga una respuesta. Eso hoy no está pasando. Por eso, reitero, es muy importante que el gobernador proponga y haga que se designe un procurador general que tiene que tener esta formación. ¿Entendés? Porque puedo decir que yo tengo experiencia en esto. Tengo experiencia en control de gestión, como abogado, conozco y litigo y sigo estudiando el derecho penal y lo ejerzo. Pero tenés que tener idoneidad profesional, integridad moral y además tenés que ser alguien que conozca el sistema procesal penal y la ley de fondo y las leyes orgánicas que rigen tu funcionamiento. Entonces, urge esa designación y controlar la gestión para que mejore en un resultado positivo para la comunidad. Enrique, bueno, yo te voy a preguntar, pero todavía no. Te voy a preguntar sobre la autonomía del Poder Judicial, pero primero quería hacerte otra pregunta que es del común de la población, digamos. ¿Es una realidad lo que expresa la gente, que los chorros, los delincuentes entran por una puerta y salen por la otra? ¿Cómo se maneja eso en el Poder Judicial? Hablando con un fiscal, ¿no? Porque me quejo, bueno, hablo con el fiscal y logro que se mande a pedir una cautelar para una mujer que era víctima de una estafa, para que al que lo estafó le inhiban los bienes y le hagan un embargo para que después no consume la maniobra y la mujer se quede sin su empresa y sin su bien, ¿no? Entonces, bueno, está bien, nos demoramos con esto, lo vamos a sacar. Entonces, ¿qué querés que haga? Mira, no atendemos a los abogados o a la gente porque no queremos. Mira, recién ahora me llega una computadora. Como te decía recién, el caso puntual, el decretante está en un problema grave de salud y no tengo otro que lo reemplace. Entonces, el problema también lo tengo con los jueces. ¿Por qué? Y porque me fijan las audiencias para dentro de 6 meses. Entonces, ¿qué pasa? Con la ley procesal, la prisión preventiva es un castigo porque es una condena que se anticipa, que te priva de la libertad. Por eso no puede ser por más de 2 años, pero para delitos muy graves, y tiene que estar acreditado 2 cosas: peligro de que se fugue o que entorpezca la investigación. Sí. Entonces, si esos 2 requisitos, la peligrosidad, el peligro de fuga, el entorpecimiento de la causa, tenés que estar adentro. Pero en ese plazo que tenés que estar adentro, tenés que llamar a una audiencia para que te hagan los cargos y después a otra audiencia para que vayas directamente a juicio. Entonces, si los jueces te dan audiencia para hacerte los cargos y acusarte para que vayas a juicio dentro de 10 meses, ya se te pasaron todos los plazos que vos tenés para estar con la preventiva. Entonces te tienen que liberar. Entonces la gente dice, ves, entran por una puerta, salen por la otra. El fiscal dice, pero yo le pido al juez que me dé la audiencia rápido. Y después vas al juez y dice, pero yo no tengo recursos porque no tengo empleados. Entonces viene la famosa puerta giratoria, dicho por un fiscal. Entonces te das cuenta, vos me decís, che, ¿tiene solución esto? Claro que tiene solución. ¿Puede haber una ciudad segura? Claro que puede haber una ciudad segura con delito cero. Yo conozco una, Chivilcoy. Chivilcoy es el intendente, trabaja en equipo con la policía, tiene una tecnología impresionante con el tema de monitoreo y seguimiento, y además la justicia está de manera así conectada, tal que se comete el delito casi en flagrancia y ya sale el proceso judicial eficiente y prácticamente no hay hurtos ni robos en esa ciudad. Chivilcoy. Entonces, ¿es posible? Sí. ¿Acá es posible? Sí. ¿Va a pasar? No, salvo que
se tenga conocimiento específico de cuál es la solución. Mi preocupación es que los que tienen que resolverlo no los veo haciendo una propuesta que permita darle seguridad a la población y que la justicia funcione como debe ser. Pero por último, reitero, pido, solicito, gobernador Poggi, nombre una persona idónea, con integridad y además que tenga conocimiento del derecho penal y de administración de justicia para cubrir un cargo tan importante como es el Ministerio Público Fiscal. Enrique, primero decirte, bueno, muchas gracias. Acá la gente se está comunicando un poco, que es interesante lo que está hablando. Karina se comunica del barrio 9 de Julio. Se ha venido la paz social totalmente desbordada, hay muchos robos y hay mucha peligrosidad de armas, hay muchas armas. No se olvide, Enrique, del asentamiento barrio Quinto Centenario, que también es una zona oscura y que esperamos que en algún momento esté por acá. Hay mucha gente con discapacidad que sufre la violencia de los robos. Claro. La pregunta, bueno, un saludo a Karina, gracias por estar al otro lado. La pregunta es siempre la misma. Sí. Si los recursos no están bien distribuidos, es muy difícil que la justicia actúe de manera eficiente. Y eso es lo que estás explicando básicamente, ¿no? Sí, pero tiene que venir antes la solución. Porque te reitero, cuando vas a pedir alimentos a un juzgado de familia, es porque ya el que te tiene que pagar la cuota alimentaria o no te la paga, claro, porque no te la quiere pagar o porque se quedó sin laburo. Pero si se quedó sin laburo, que de alguna manera trate de cumplir con su responsabilidad como padre y alimente a su niño con lo que marca la ley. Entonces, cuando llega a la justicia ya es tarde. Cuando llega a la justicia es porque a la persona que te robó en tu casa el televisor o te robó lo que sea, prácticamente de acá que sea el juicio van a pasar meses y a lo mejor sale sin pruebas porque no se trabajó bien con el fiscal teniendo pruebas para condenarlo. Entonces el tema es que tenés que elaborar antes, o sea, tiene que haber prevención. Entonces vos decís, bueno, bárbaro, espectacular, ahora no, porque, viste, dice el Toti, tengo tantas cámaras acá, ya sí, pero ¿de qué te sirven si el delito lo tenés igual? Entonces no es tener la cámara o la tecnología, sino qué haces con la tecnología. Porque en definitiva la policía tiene que tener recursos. Y te voy a dar un dato que eso no lo dice nadie. El único que lo dice soy yo, que vengo hablando con gente que es policía o familiares de policía. Y el sueldo de un comisario mayor, por ejemplo, es el más bajo del equiparable al de un empleado de comercio que recién empieza. O sea, 1.100.000 pesos un comisario general. Un comisario mayor, perdón. Entonces vos decís, apenas por encima del índice de creo que lo hablamos. Entonces decís, vos sos un tipo que te formaste y querés seguir siendo bueno policía y con eso no podés comer. Entonces algunos se pasan a ser malos policías y transan con el narco o con la corrupción. Entonces empiezan a cobrar coimas o a dar protección a cambio de otros beneficios. Entonces, para que no haya malos policías y los buenos policías te estén cuidando y que no tengan que pagarse las municiones, que el uniforme sea el que corresponda, pero tenés que tener un sueldo digno. Eso también es causa de inseguridad. Entonces la prevención es fundamental. Si vos no tenés plata para los combustibles de los móviles que vos contratás, y los tenés estacionados y solo respondés cuando te llaman por teléfono y cuando te llamaron por teléfono llegaste tarde, ya se te fueron los chorros, entonces el chorro ya sabe, o sea, las garitas esas que antes eran negras, que estaban las compraron al reverendo pedo, porque el que lo compró no sabía para qué servían y nos estafó a toda la provincia porque no sirve, tienen que ser móviles, porque el chorro ya sabe, che, mira, ahí en Julio y tú sabes con una garita, no pasemos por ahí. Aparte el policía no está ahí adentro, o si está, pobre, se está asfixiando. Ahora las pintaron de blanco. Bueno, denle un uso. Pero o sea, vos no podés tener zonas liberadas. Hay empleados del plan trabajando en la... Yo he visto, sí, no policías, sí, sino empleados la del plan entonces, de una garita. Digamos, primero, trabajador del plan, no, digamos, está bien, ok. Esa es otra problemática muy seria. Seguro. Da para hablar. Pero bueno, no es su tarea. Pero no, claro, pero el policía tiene que tener recursos, tiene que tener capacitación, formación. No puede ser que tengas solo una patrulla eventualmente. Vos andás, fíjate, a cualquier comisaría, los móviles si están estacionados. Pero tiene que estar patrullando, tiene que haber prevención. Entonces el chorro nunca sabe por dónde va a venir la policía. Entonces eso da prevención, da sensación de seguridad. Además, otra cosa.
pónganle un 0800 a las camionetas que van rondando o los móviles, para que el mismo policía que está en esa zona patrullando, el Quinto Centenario, 9 de julio y todo lo demás, ¿me entendés? Si está produciéndose algo en ese momento, te llaman y en 2 minutos llegás y agarrás al chorro. ¿Por qué no hacen eso? Mirá, no, yo lo sé, lo digo, y es lo que hay que hacer, porque lo vi de Britos, que era comisario, y es intendente de Chivilcoy, y así trabajan ellos. En menos de 3 minutos venía una patrulla, andaban todo el tiempo y pintaban la camioneta en letra grande el número del celular, y el vecino lo tiene en su heladera ahí, está metiéndose el chorro, rompiéndole la reja, el perro ladra, mangan ahí, en 2 minutos llega, lo aprenden adentro. Pero tan difícil es hacer eso. Entonces, ¿quién es? Inoperancia del que tiene la responsabilidad de llevar adelante esa función. O sea, ¿te das cuenta? Prevención. Tenés que tener plata para el combustible. Tenés que tener un muy buen salario del policía. Tenés que tener una buena capacitación. Entonces, ese es el tema. Pero además te podría hablar de la salud, te podría hablar de educación, te podría hablar del trabajo. Entonces, yo veo ahí que la seguridad es uno de los principales problemas que tiene la población y de todos los sectores sociales. Porque además te digo otra cosa. ¿Viste esa encuesta? Que no era encuesta, era un relevamiento que se hizo con trabajadores sociales en los barrios carenciados. ¿Viste que la gente dice la justicia es para ricos y poderosos? O sea, Sí, está un diciendo, mira, a 77%. mí voy a ir a la justicia y no me van a dar pelota. Entonces seguro que no me sale lo que yo necesito, pero viene un rico y poderoso y le va a salir la sentencia en 2 segundos a favor de él. ¿Sabes por qué? Y porque los que tienen plata pagan los mejores abogados. El que no tiene plata tiene que ir a un defensor oficial que está lleno de trabajo y a veces son tantos los problemas que no tienen solución. Entonces eso es lo que percibe la gente. La justicia da solución a ricos y poderosos. Porque además también hay jueces permeables, algunos, que dicen, bueno, mira, vamos a hacer un negocio acá, como uno que habían destituido, que tiene miles de millones de pesos y salió casándose en la Recoleta de Frac, ¿te acordás? Sí. Bueno, el Ruta. ¿Cuánto tiempo estuvo como juez choreando? ¿Cuánto tiempo estuvo hasta que ya era tan alevoso que lo tuvieron que rajar? Déjame joder. Tenía departamentos, tenía un montón de propiedades, me acuerdo cuando era Testaferros estudiante. tenía la familia, pero además, digamos, bueno, pero no es el único, ¿eh? O sea, hay más de uno. Y hay que decir también que hay jueces idóneos. Pero el tema es con la organización. Entonces, la prevención no solo tiene que ser con la seguridad, también con la salud. No tenés que esperar que un pibe se te enferme de un barrio vulnerable para llevarlo al Hospital Cerro de la Cruz y después, como no tenés remedio, tenés que ir al Carrillo. Y si no tenés obra social, tenés que pagar. ¿No debería ser al revés? Evitá que el pibe se enferme. ¿Cómo hace agente sanitario? Como hacíamos nosotros en la municipalidad con los trailers sanitarios. Entonces teníamos la libreta de salud, veníamos, controlábamos pibes. Cuando había que hacer una situación de extrema de falta de acceso a los alimentos, teníamos el Plan Alimentario Nacional con tarjetas que vos venías y tenías la posibilidad de ir a un supermercado y con esa tarjeta comprarte alimentos. No te la podías, como algún político dijo alguna vez, gastarte la plata en el casino. Sí. Entonces las cosas se pueden hacer bien, pero siempre con prevención, con cuidado. Mirá, Cerro de la Cruz. ¿Viste cómo nos dan ganas de hablar de este tema? Vos, él, yo, la gente que está escuchando. Ojalá que empiece a escuchar mucha gente esto porque... Sí, te corto 2 segundos. Sí. 1265-24-21-68 para los que se quieren comunicar acá en Provincia Stream. Está el doctor Enrique Ponce, acá pueden hacer preguntas y demás. Perdón, la gente que llame, 1, 2, 5 o muchas, por favor tomen nota. Después pásenme los contactos y yo los voy a contactar directamente para ayudarlos para que tengan una solución. Como abogado, obviamente que no les voy a cobrar honorarios. Tampoco lo hago por una cuestión proselitista. Soy integrante de la Red de Abogacía Comunitaria, que es una organización de abogados que trabajamos pro bono por gente que está en situación de vulnerabilidad. Entonces, digamos, nuestros honorarios son parte de nuestro trabajo profesional del que puede pagar un honorario, pero siempre destinamos parte de nuestro tiempo para ayudar gente que no tiene acceso a la justicia y necesita abogado y no lo puede pagar. Bueno, casos como este que están llamando acá, por favor toma nota, después me lo das y yo me contacto con ellos. Esto que vos, bueno, todos estos índices que planteamos recién y que decíamos, que la gente ve
piensa que el acceso a la justicia lo tiene solamente cerca del 80% de las personas ricas que tienen plata y todo. Vemos entonces que está todo íntimamente relacionado, la pobreza con la justicia, con la salud, con la educación. De eso a mí me parece que hay que hablar más específicamente, no solamente del acceso a la justicia, que por supuesto es lo esencial, pero todo deriva en eso. Todo deriva en eso, porque es la última instancia cuando ya no tenés más nada que hacer. Pero dos cosas, ahí faltó un indicador que hay que también mencionar, lo que es más del 80% de la gente cree que no va a tener una solución. Exactamente. Entonces, si voy a la justicia es al reverendo es pedo. Es desesperanzador directamente. Entonces, claro, entonces por eso la gente está, ¿cómo está? Sin esperanza. Y hay una gran todavía porción de gente con esperanzas, por suerte, que está acompañando un modelo autoritario, pero cree en él con la esperanza de que pueda tener una solución. Es democrático que se expresen en estas elecciones, será así, pero gran parte de la población, la mayoría, prácticamente está sumida en depresión. Yo estoy yendo a los barrios, ¿cierto? Te puedo decir, así como conocí cada uno de los problemas de toda la ciudad mientras fui intendente y siempre di solución, y la gente recuerda eso, ahora es muy grave la situación. Porque lo primero que le pregunto a un vecino de las 4.000 viviendas o de la segunda rotonda, che, ¿qué comisaría tenés cerca acá, la séptima? ¿Y te chorearon alguna vez? Sí. ¿Vos sabés que fui a hacer la denuncia y no me dieron pelota? ¿Por qué? Porque me dijeron que tenía que llenar un formulario en internet y que ellos ya ahora no pueden tomar denuncia. Mentira. O sea, está mal formado ese policía. Vos tenés que hacer la denuncia en la comisaría. ¿Pero tiene la culpa el policía? Cierta responsabilidad tiene, pero en realidad... Mirá, ¿quién tiene la culpa? ¿Le dan ganas de laburar? ¿Quién tiene la culpa? La ministra de Seguridad, el jefe de policía, el comisario de la comisaría y el policía que toma la denuncia. Porque puede ser que le falta formación, porque además están interpretando mal el Código de Procedimiento Penal. Entonces falta capacitación. O sea, se creen que porque comprés una taser, no sé cómo se llama esta. Sí. Taser, bueno, no letal, está bueno, para que no haya gatillo fácil, te inmovilicen esto, pero digamos, tenés que hacer prevención y la capacitación es fundamental para la policía. Entonces tiene que saber muy bien que la policía tiene que estar patrullando junto a la gente y tiene que ser una institución confiable para los vecinos. Porque hay muchos vecinos que dicen, no, yo no voy porque tengo miedo a la comisaría, porque a ver qué me pueden hacer. No voy a ir o a hacer la denuncia porque es al pedo. Porque además vas a la comisaría y te dicen, yo no te puedo aceptar la denuncia, lo cual es mentira. Y si no te hacen hacer una exposición policial, que es un acta que hacen que tampoco tiene ninguna validez legal. Entonces tenés problema con la justicia, con la policía y también con los vecinos que no encuentran respuesta. Ese es un tema que hay que resolver. Acá tengo un mensajito que llegó de Mercedes, dice, Mercedes es un gran oyente del primer momento que empezamos el programa. ¿Pero sale en Mercedes esto también? No, por streaming. Mercedes Urien es una oyente. El nombre del primer día haciéndonos las correcciones que merece. Así que le mandamos un gran saludo. Ella dice, el acceso a la salud es un derecho que está siendo vulnerado sistemáticamente por el gobierno provincial. Trabajo en salud. Soy Mercedes, un gran saludo. Claro, mirá, hablábamos de la prevención y bueno, va a decir, che, se pone como ejemplo cuando fue intendente. Sí, me pongo como ejemplo cuando fui intendente. Teníamos trailers sanitarios, teníamos centros de atención primaria de salud en todos los barrios que eran delegaciones municipales y queríamos trabajar en equipo con la provincia y a pesar de que no les daban permiso a los directores para que trabajaran con nosotros, los médicos igual se interrelacionaban y trabajábamos. Entonces controlábamos que los pibes de los barrios más vulnerables, con agentes sanitarios y los trailers sanitarios, que tenían además distintas disciplinas de médicos, pudieran hacer un seguimiento con un sistema donde vos veías si el pibe se tenía una buena talla, un buen peso, si era correctamente alimentado, si tenía problemas de aprendizaje, de situación de violencia, pero no para que esté en una computadora, porque eso lo articulamos con el sistema de salud provincial. Entonces, de esa manera vos cuidás a la población desde la prevención. Mirá, recién hablo acá lo que dice Mercedes, cómo hacemos con la salud, con la prevención.
A ver, estoy leyendo, ¿no? El gobernador Poggi, muy feliz, inaugurando la mejora del Hospital Cerro de la Cruz. Está bueno, ¿no es cierto? Pero vos entrás a leer y decís, che, ¿pero en qué consistió la mejora? Mirá, los techos se llovían, durante muchos años no tuvo mantenimiento, faltaba calefacción, compraron un par de camillas, unas balanzas, ok, y vos decís, che, y ya está, 20.000 personas al año van a ese hospital, de la zona oeste, ¿no es cierto? 4.000 viviendas. Bien, y después tenés el resto de los hospitales también periféricos, pero ¿sabés cuál es el resultado? El gobernador Poggi dice, el 90% de la población no debería ir al Carrillo, solo aquellos que están en una situación de otra necesidad de acceder a otro tipo de prestación médica más compleja. Pero es al revés, porque vos vas a los centros periféricos, entonces como el Cerro de la Cruz, el que no se llovía le faltaba la camilla, que no tenía esto, el tema es que los hospitales periféricos, los centros de salud, por ejemplo, no tienen médicos, no tienen remedios y no tienen suficiente cantidad de enfermeros, porque además si los tienen, no te pueden dar la atención que vos necesitas. Entonces está bueno que arregles el techo, sí, que calefacciones, sí, que compré la balanza, sí, la camilla, pero no tenés remedios. Entonces, no solo que no hay prevención, sino que tenés que darle recursos. Por ejemplo, para ser atendido en la sala de salud del barrio 1 de Mayo, 9 de julio, tenés que ir a las 11, a la 1 de la mañana ya hay gente pidiendo turno, porque el médico que tiene no da abasto, son 6 turnos por día. Entonces, ¿cómo se soluciona esto? Bueno, primero que nada hay que mejorar la situación de los trabajadores de la salud con sus salarios. Y segundo, hay que destinar recursos en medicamentos, recursos en capital humano, con médicos profesionales. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Y contratan médicos y especialistas con monotributo, Enrique. Claro, entonces, mirá, por ejemplo, como no te puedo pagar un buen sueldo, te contrato como monotributista cuando tenés que atender a un enfermo. Te digo una cosa, en el interior es peor que en la capital y en Mercedes. Tenés hospitales que no tienen un médico y están trabajando con monotributistas. Y el enfermero se hace cargo de la labor que tiene que cumplir el médico. Sí, por eso el gobernador Poggi dice, el 90% tiene que ser atendido en la periferia y solo el 10% ir por la complejidad, ir al Carrillo, que es un hospital de alta tecnología y muy buen personal médico. Pero el tema es que eso no está pasando. Entonces tenés que prevenir. Tiene que haber un trabajo territorial. Y además tiene que ser trabajado en conjunto entre el municipio también. Lo que pasa es que el municipio, desde que yo me fui, tanto ISA como anteriormente Tamayo, destruyeron ese sistema. Los trailers de salud, ¿saben qué los convirtió Tamayo? En oficina de recaudación en la ruta para los verduleros. Y los otros hechos pelota. Uno de ellos los recuperó ISA el otro día y dijeron, tenemos un nuevo tráiler sanitario. Me encanta, ponerlo en funciones, cambiarle el color verde por el azul. No importa, que haya continuidad, que haya mejora. El tema es que abandonaron el rol de lo que tenía el municipio. Leí la carta orgánica, hermano, y es del año 87. Hasta que yo llegué se ocupaban de alumbrado, barrio, limpieza y pavimento. Bueno, ahora también veo que están pavimentando. La foto es un maquinón espectacular, que es una fresadora que sale millones de dólares, que cuando la compramos en mi gestión surgió así. Venía Pico, ¿no? Doctor, tenemos que repavimentar. ¿Por qué? Y bueno, porque hicimos el plan de repavimentación, porque había plan de bacheo, plan de repavimentación, plan de mejora de plaza, plan de corta y poda. ¿Me entendés? Tenés que tener organizada una gestión. Entonces, de acuerdo a eso, ponés personal idóneo y funcionarios que den el ejemplo trabajando. ¿No es cierto? Bueno, entonces venía Pico, ¿no? Doctor, tenemos que repavimentar. ¿Cuántas cuadras? 120. ¿En cuánto tiempo lo vas a hacer? Y eso en 6 meses. Ok. ¿Y qué necesitas? Y bueno, yo le puse ahí en el presupuesto que hay que alquilar una fresadora. Para que la gente sepa, cuando pasás por una calle que parece como que está con rayitas y andas, es porque hay una máquina que viene, rompe el pavimento viejo y después va para una tolva y después eso se recicla y se vuelve a utilizar y después le pasas el pavimento. No tenés que andar pasando capa tras capa porque te queda un pavimento así, el cordón abajo, claro, pues te inunda la calle. Bueno, entonces esa fresadora, le digo, che, ¿y qué necesita? Y mira, tenemos que alquilarle a Alquimac
la fresadora. ¿Quién? A Pascusi, sí. ¿Y qué tenés? ¿Un negocio con Pascusi? No, doctor, es el único que la tiene. ¿Y la provincia cómo hace? No tienen fresadora. Pero escúchame, vos me vas a decir a mí que Dirección Provincial de Vialidad, que está lleno de camiones naranjas, máquinas naranjas y todo lo demás, ¿no tiene una fresadora? No, doctor. ¿Y a quién y qué hacen? Se la alquilan al Alquimac. Y toda la maquinaria naranja no es de la provincia, es tercerizada. Pero escúchame, ¿no sale más caro tercerizar? Sí, sale carísimo. ¿Y cuánto sale alquilar una fresadora? Una fortuna. Entonces, ¿qué hicimos? Pico, comprá la fresadora. O sea, vos repavimentando una cuadra o asfaltándola con la mano de obra capacitada vial municipal, no solo que la haces con calidad, con el equipamiento que yo dejé ahí como intendente, sino que además el vecino se beneficia, que le sale la mitad de lo que le saldría si vos tenés que llamar a hacerlo con una licitación. Me fui de tema, pero terminé con la fresadora y empecé hablando de... Bueno, pero como decíamos recién, todo está relacionado con todo. Todos los temas están íntimamente relacionados. No sé si había alguna pregunta más de la gente. Tengo un mensaje más de Gabriel que dice: hace poco hay mucha gente alrededor de los barrios, pero mi pregunta es, ¿hay que hacer algo entre General Paz, detrás de la Europa, cerca de la avenida La Finur y la Santa Fe, toda esa zona ahí? Dice que está como muy oscura, como muy barrio. Claro. Él está escuchando y te manda un saludo porque dice que te ha visto hace un tiempo. Se llama Gabriel. Bueno, un saludo para Gabriel. Es de la zona oeste, principio, digamos. Mira, esas son las cosas que yo quiero hacer cuando sea diputado. Si Dios quiere y los vecinos me acompañan, pero tengo que estar ahí porque voy a trabajar para Gabriel, voy a trabajar para Mercedes, no voy a estar ahí amorralado, cobrando un sueldo, laburando un día a la semana, ¿entendés? Sino que voy a laburar, salvo los domingos, todos los días. Entonces, vos decís, che, ¿qué puede ser un diputado si no sos intendente y sos gobernador? Mucho, porque vas a lograr que el intendente y el gobernador hagan lo que tengan que hacer a través de tu acción legislativa. Entonces el tema de la falta de iluminación, la inseguridad, es algo que es un tema que lo podés encarar, pero con una solución. Lo mismo que la gente del plan del quinto centenario, que son asentamientos, quieren agua y no tienen, quieren bajar de luz y no tienen. A ver, esa gente está ahí, en ese pedacito de tierra, en el medio del campo, con sus pibes, en un ranchito que está hecho de madera, que ni siquiera tienen una litera, y le vas a negar un poco de agua, un poco de luz. Entonces hay que abordarlo, dándole una oportunidad a esa gente para que puedan tener la posibilidad de vivir con dignidad, porque tampoco es que es el 90% de la población, pero si tenés un grupo de familia ahí que está a la intemperie, son seres humanos, son niños. Esos niños el día de mañana tienen que ir a una escuela, tienen que tener un desarrollo, tienen que tener salud. Entonces, las cosas están para que puedan ser solucionadas, pero tiene que estar la voluntad política y la capacidad para ir al frente y llevar adelante las soluciones. Rodri, te pregunto. Sí. ¿Queda alguna pregunta de los oyentes? No, yo por el momento no tengo nada. Preguntarle a Enrique cómo está viendo la campaña. No estoy saliendo. Perdón. Ahora sí, ¿queda alguna pregunta de los oyentes? Ahora sí. No, No, los oyentes bueno. no, porque sonó justo el teléfono, por eso me preocupaba. Sí, era mi teléfono, era una alarma lo que sonó. No, la pregunta básicamente es cómo estás viendo la campaña. Yo la veo un poco como reñida y me parece que esta es la oportunidad de dar el salto a los que estamos más relegados de este lado y estamos viendo con muy buenos ojos esta parte de la campaña, ¿no? De otras alternativas, ¿no? Mira, pienso lo siguiente, ¿sí? Es una pelea de los máximos referentes de dos espacios políticos, uno que es el gobernador Poggi, que es el oficialismo, con una cantidad de partidos que son parte del oficialismo, y por otro lado tenés el exgobernador, el Alberto, que desde el PJ reúne a su candidato ahí en Caídos de Malvinas y sale a hacer campaña por los otros. Pero yo creo que con eso, salvo la presencia oficial, que están todo el día, bueno, a ver, vamos a inaugurar esto, vamos a poner esto, sí. vamos a aumentar el sueldo. ¿Sabes qué? Mira,
El gobernador Poggi sigue un modelo que fue un modelo de los Rodríguez Sá de 40 años. Por eso tenés elecciones cada 2 años. Poggi dice que quiere modificar eso con la Constitución, yo estoy de acuerdo. Porque fui intendente y vos no podés estar teniendo elecciones cada 2 años. Tenés que estar gobernando porque te votó el pueblo y te tienen que dejar hacer las cosas y no estar detrás de hacerte pelota para que fracases el que es opositor. Tienes que reformar ese tema, no podés estar cada elecciones cada 2 años. Entonces el modelo rodríguezista era: un año te tengo con hambre y un año vengo con el plan platita y te pavimento, te doy la beca, te doy la bicicleta, te doy el remedio, te hago la obra, te inauguro el hospital, ¿me entendés? Entonces estuviste un año con pozos, sin iluminación, con yuyos altos, ahora empezás a repavimentar, cambiar los caños viejos por nuevos. Es un método de hacer política que es, la verdad, lamentable. O sea, vos tenés que trabajar desde el primer día al último, laburando con una planificación y todos los días cambiando un foco, cortando un yuyo. Entonces eso es lo que yo veo que está marchándose con la campaña, con una fuerte hegemonía por parte del oficialismo, haciendo proselitismo, una pelea del otro lado y mucha indiferencia de la gente. Mucha indiferencia de la gente porque ni siquiera sabés qué propuestas tienen los diputados de cada uno de los sectores. Hay que decir, ¿qué vas a hacer cuando seas diputado? Por ejemplo, a ver, el Toti Videla, ¿sí? Quiere ser diputado. Entra seguro, obviamente, le está haciendo la campaña a Poggi, él tiene su nivel de conocimiento con Juana Coslay, pero la pregunta que yo me voy a hacer, cuando yo sea diputado, si soy diputado, y haga la propuesta para la mejora de la coparticipación municipal, ¿él va a levantar la mano conmigo? Yo pienso que no. ¿Me entendés? ¿Por qué? Porque por eso está ahí, con Poggi, que no la quiere modificar. Y así con todos los demás. Entonces creo que hay mucha indiferencia, mucha apatía. Va a haber muchos levantamanos. Fíjate, ¿qué dicen ahí los atláteres del gobernador Poggi? No, el Alberto quiere poner muchos diputados para destituirlo a Poggi o para complicarle que no le salga ninguna ley. Escúchame, ¿y la gente qué piensa de eso? O sea, se pelean desde la... ¿Entendés? Uno desde un lado, otro el otro, y la gente está en otra situación. Pero por eso quiero hacer hincapié en que es muy importante ir a votar, pero hay que votar sabiendo muy bien quién es quién, qué trayectoria tenés, qué ejemplo diste y qué vas a hacer por la gente. Enrique, yo quiero, estamos en el tiempo del programa, son las 10:05 de la mañana, sí. Pero yo quiero dejarte para tu próxima visita una pregunta. Sí. Algo que venimos hablando, por supuesto, y sigue relacionado con el tema de acceso a la justicia, sí. Y es para que me contestes en el próximo programa, ¿sí? Por sí o por no. Por sí o por no. Por sí o por no, Milei. Enrique, por sí o por no. Sí. El tema de la autonomía, si existe autonomía del Poder Judicial, bueno, si no existe, ¿por qué? Porque en realidad hay una ley de autonomía financiera, económica, bueno. Esta libertad que no tiene el Poder Judicial, libertad de acción. Todo Estado republicano de gobierno, que además tiene división de poderes, le da a la justicia la autonomía, la autarquía como un poder del Estado que no tiene que tener injerencia de ningún otro Estado. Es el que hace el control de constitucionalidad y controla también a los legisladores y a los funcionarios. Los legisladores legislan y el Ejecutivo hace las obras, lo que tenga que hacer. En los papeles y en la Constitución existe. El tema es que si vos no tenés el manejo de los fondos, tampoco tenés tanta autarquía. Entonces, ¿quién maneja los recursos del Poder Judicial de San Luis? El ministro de Hacienda del gobernador de turno. Entonces te dice, dame plata, ¿para qué la querés? No te doy plata, te doy acá, o nombro a alguno que me va a dar pelota a mí. Pero eso no solo es un problema. Pero ese es un problema de Argentina. La Corte Suprema de Justicia de la Nación también tiene el mismo problema y el ministro Caputo, el Toto Caputo, el que le manda la plata a Rosati, ¿no? O sea que le falta a la Argentina todavía para que haya una verdadera independencia de poderes, que haya una autarquía regal y que tiene que ver con que un juez no esté sometido a aquel que le va a mandar la plata para que trabaje. Bueno, lo vamos a desarrollar en ya el te di la programa. respuesta. Pero lo vamos a desarrollar un poco más. No ya sé si te parece. Respuesta. Vamos a... fue un resumen, digamos, de lo que se viene. Vamos a seguir hablando de acceso a la justicia, vamos a seguir hablando, porque bueno, los vecinos y vecinas de la ciudad tienen que elegir a sus representantes el 11 de mayo
y necesitan saber la propuesta que tienen estos legisladores. Creo que soy el único que van ha a dicho hacer, lo que voy a hacer cuando sea diputado. Basta ver las redes sociales para que vean lo que propongo para educación, Sí, para sí. salud, para seguridad, para trabajo, el tema de la lucha contra la corrupción, la integridad, o sea, está todo transparente, ahí lo tenés. Además con resultados para mostrar, ¿no? Y con gente que acompaña el relato, que dice que ha caminado el barrio, está en la ciudad, está en varios lados. Eso A es donde interesante. voy me tratan bien, o sea, Algo, ¿me entendés? Es un mensaje. Y voy a todos lados, por donde ando, o sea, eso significa que algo bien hice, ¿no es cierto? O sea, tengo credibilidad, lo digo yo, sí, lo digo yo, pero también lo podés corroborar. Claro, tal cual. Gracias, Enrique. Bueno, gracias a ustedes. Nos vamos a despedir con Enrique. Yo no te digo hasta mañana, Moy. Mañana nos vemos a las 8 de la mañana. Mañana ¿Estamos a acá? las 8 de la mañana nos encontramos nuevamente en Provincia Stream. Esto ha sido de mañana, 10 y 10 de la mañana. Nuevamente, muchas gracias, Enrique Ponce, por tu participación. Y bueno, esperamos un próximo encuentro en estos días para continuar hablando sobre Mañana. los temas que cuando quieran. bueno. Mañana, bueno, Yo perfecto. no sé cuando ustedes quieran, si todos los Mañana que es viernes. Uy, yo estoy medio perdido. Ay, que tenemos una agenda linda para mañana. Tenemos la participación de Martínez y de Vargas, que son los candidatos de Sí. la punta. Bueno. Así que estamos muy contentos de recibirlos mañana temprano. Sí, perfecto. Pero Me parece obviamente tendrías que venir así. No, yo planteamos. vengo el lunes o el Bueno, martes o el miércoles, cuando cuando ustedes quieras. me inviten, no tengo problema. Están las puertas creo que abiertas. estaba pensado que tenía que estar martes, miércoles y jueves, ¿cómo era? Sí, también. No tengo los problema. días que vos digas. No, Siempre no hay puedo, problema, sí. sí. Y compartimos. Organizamos Pero vamos mejor. la columna y bueno, las vamos puertas a- están No, lo que abiertas. está bueno, las preguntas de la gente, y después Claro. me pasan los datos y yo después trabajo con ellos, comunicándome, porque hay mucha inquietud con un montón de problemas, ¿no? El monotributo social, las jubilaciones, las moratorias, las auditorías, las pensiones, bueno, cantidad de cosas. Bueno, sí, muchísimos temas para desarrollar. Bueno, hasta acá hemos llegado, un poco trabado el final del programa, hasta acá hemos llegado 10 y 10 de la mañana. Nos Esto vemos fue mañana. de mañana en Provincia Stream. Que tengan una buena jornada, un día espectacular. 24 la máxima de hoy, ya está casi pisando los 20 grados.